Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su revista de TV Silvia en Perspectiva. Hoy conversaremos sobre el proceso de renovación del Partido de la Liberación Dominicana con el profesor Luis de León, quien aspira a convertirse secretario general de esta organización política. También les tendremos informaciones nacionales e internacionales. Así es que acompáñenos en esta hora. Soy Silvia García, su anfitriona. En Silvia en Perspectiva, nuestro comentario. ¿Hasta cuándo? La República Dominicana, que forma parte de los países latinoamericanos centrado en el Caribe, isla hermosa denominada Quisqueya la Bella, colocada en el mismo trayecto del sol, tal y como dijo nuestro poeta don Pedro Mir, que la hace más radiante y apetecible para miles y miles de turistas que nos visitan. Con toda su hermosura, tiene una manchita negra en todo su alrededor, la cual no solo en ella se observa, sino también en la mayoría de nuestros países. Y es que, amigas y amigos, el tema de los feminicidios continúa llenando de luto a las familias, que por ende, de la víctima y del victimario, la mayoría de las veces, para no decir todas, se quedan sumidas en la enemistad. ¿Qué no decir de la orfandad en la que tendrán que vivir los infantes de esa pareja o tan solo de la víctima? Siempre en la orfandad, ya que si no se suicida el verdugo, es seguro que irá a la cárcel. Y entonces esas criaturas o ya adolescentes tendrán que crecer bajo el amparo de algún familiar o alguien que se apiade y decida socorrerle. En lo que va de este año 2024, tan solo en el primer trimestre se registraron 14 feminicidios. Y en los primeros 10 días de este mes de junio, 4 féminas han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, sumando ya unos 24 en mitad de este año. Por la razón de que fuere, siempre entiende el agresor que ha tenido la razón para cometer el hecho, porque la mujer le pertenece tal y como si hubiese comprado un objeto. Pero ¿cuándo se tiene la razón para cegarle la vida a un ser humano, en especial por aquella a quien dijo amar en cualquier momento? No, no existe justificación alguna. Ahora vamos a servirles algunas informaciones en el orden local. Juan Carlos Iturregui, el puertorriqueño nominado a embajador de Estados Unidos en República Dominicana, aseguró el pasado martes durante su participación en la audiencia que lo confirmará como diplomático, estar ansioso por colaborar con el gobierno dominicano en iniciativas que involucren la seguridad, los derechos humanos y otros tópicos. En ese sentido, el nominado por el presidente Joe Biden a ocupar el puesto de embajador afirmó que de ser confirmado al cargo, promoverá los valores e intereses de Estados Unidos en la República Dominicana. Si se confirma, estoy ansioso por colaborar con el gobierno dominicano con iniciativas de gobernanza, seguridad, derechos humanos, transición energética y mejorar la vida de todas las personas en la República Dominicana, ha dicho el nominado a embajador de los Estados Unidos en nuestro país, que al parecer entonces pues ya sí vamos a tener embajador. Sin embargo, debemos destacar que Patricia Aguilera, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, ha estado realizando una gran labor como gestora, ¿verdad?, de toda la Embajada americana en nuestra nación.
Realmente se ha dicho mucho de que cuando en un país, pues, Estados Unidos no designa el embajador, puede hacer que el gobierno en ese momento no esté en buenas con los Estados Unidos. Sin embargo, no podemos asegurar que eso sea así en este momento, porque sabemos que ha habido una delegación diplomática en República Dominicana que ha estado bien representando a Estados Unidos. Pero bienvenido sea el embajador que han nominado y que se espera pues sea ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. Continuando con las informaciones, les contamos que el director del Departamento Aeroportuario informa de nuevos helipuertos que están casi listos para operar. Serán clave en casos de emergencia hospitalaria. El director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, realizó un recorrido de supervisión a los avances en la construcción y remozamiento de 3 helipuertos ubicados en Santo Domingo y en la provincia Monte Plata, que pasarán a formar parte del proyecto Red Nacional de Helipuertos, RNH, que ejecuta la institución para casos de emergencia. En la inspección que inició en el helipuerto que se levanta en la ciudad sanitaria Doctora Evangelina Rodríguez Peroso en Santo Domingo Norte, Víctor Pichardo resaltó la característica de esta obra y el aporte que hará en los temas de asistencia a emergencia hospitalaria. Lo más importante de esta infraestructura que se construye en los terrenos donde se encuentra el Hospital Ney Arias Lora y que está en un 90% de ejecución, es el respaldo fundamental que ofrecerá al sistema hospitalario del país. En el marco de la Red Nacional de Helipuertos, expuso Víctor Pichardo, director, al hablar en compañía del director del traumatológico, Julio Landrón. Tenemos un proyecto que va a transformar la República Dominicana en el sistema de seguridad hospitalaria. Como este proyecto que ya está en fase de terminación aquí en el Hospital Ney Arias Lora, así tenemos el proyecto en Monte Plata y otros que ya están en licitación. Y por eso es la importancia de nosotros mantener la visión que tiene nuestro señor presidente Luis Abinader de garantizar la salud a todos los ciudadanos dominicanos. Aquí junto con el alcalde Kiko Marte estamos evaluando todo lo que tiene que ver con los daños causados tanto en la verja perimetral, a la terminal, los canales, a la pista, entre otros daños causados por la fuerte lluvia que estuvieron sucediendo aquí en Constanza. Hubo mucho daño. Como tú puedes ver, el excelentísimo presidente declaró 5 provincias de estado de emergencia, donde nosotros estamos en una de ellas, que fue donde hizo más daño el agua en Constanza. Este espacio de Estilo en Perspectiva felicita la labor que ha venido realizando en todo este periodo el director del Departamento Aeroportuario, el gran amigo Víctor Pichardo. Lo hemos visto en innumerables ocasiones, pues desplazándose a diversas provincias, sectores de nuestro país, pues tratando de tener la experiencia y valorizar estos sectores para entonces ver qué puede operar allí. Y este departamento aeroportuario, en los que son los aeropuertos de nuestro país, ha estado ahí realizando eficientemente su trabajo. Felicidades y mucho más éxitos para Víctor Pichardo, director muy merecido de esta institución. Vayan nuestras felicitaciones. Representantes de asociaciones y federaciones arroceras aseguraron el pasado miércoles que el precio del arroz solo ha recibido pequeños ajustes en los últimos meses. La reacción de los parceleros surge a raíz de la denuncia realizada por comerciantes detallistas
de diferentes partes del país de que el costo del cereal selecto y premium ha sufrido un aumento de hasta un 60%. Marcelo Reyes, presidente de la Federación Nacional de Arroceros, FENARROZ, calificó como alegre ese señalamiento. Instó a los consumidores a comprar el producto en los establecimientos que mejor precio ofrezcan. Aseguró que en el país se ha registrado un alza de un 10% aproximadamente en el precio del arroz. Debemos decirle a estos señores que real y efectivamente ha habido un alza considerable en el precio del arroz. Nosotras, las que somos amas de casas y algunos hombres que también lo son y van a los supermercados a comprar, saben que real y efectivamente el precio del arroz ha tenido un aumento exorbitante en estos días anteriores. Lo que invitamos a ellos a revisar real y efectivamente qué está pasando, si no está llegando el producto a los detallistas, que son los que real y efectivamente ven los precios conjuntamente con nosotros los consumidores. Así es que pues vamos a revisar eso, porque está caro el arroz. Y la empresa minera Precipítate Gold acaba de descubrir nuevas anomalías de oro en Pueblo Grande, un proyecto minero próximo a los yacimientos de Pueblo Viejo, municipio de Cotuí, cuyos resultados le proporcionarían a la empresa la base para agotar una próxima fase de perforaciones en esta zona. Así lo anunció la compañía canadiense en un comunicado, la cual es propietaria de esta iniciativa minera que se desarrolla en el país. Los estudios detallados en la zona sur de Pueblo Grande, realizados en el primer trimestre de este año, revelaron nuevas anomalías de oro en el suelo, en etapa temprana, ubicadas en las partes oeste y central del proyecto. Estas anomalías de oro a menudo coinciden con importantes trazadores de plata, arsénico, antimonio y talio, resaltó la empresa en un comunicado publicado en el idioma inglés. Amigos, colegas periodistas, señoras y señores, en un comunicado emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la DGCP, a las instituciones públicas, ha dicho el organismo precisamente el anuncio de modificaciones en los procedimientos para la contratación de programas en medios de comunicación. Este documento, que detalla cómo se realizarán estas contrataciones a partir de ahora, ha suscitado preocupaciones entre periodistas y comunicadores independientes. La medida establece que las contrataciones de programas de radio y televisión serán realizadas directamente con los medios intermediarios. Según el comunicado, los programas de televisión y radio no serán considerados medios de comunicación social a efectos de contratación pública, sino que se incluirán bajo un procedimiento especial de excepción. Esto implica que las instituciones contratantes podrán negociar directamente con los canales y emisoras para la difusión de su información. Vamos a ver hasta dónde y hasta cuándo puede subsistir esta resolución de la dirección que dirige el ex miembro de Participación Ciudadana, que está ahí en la presidencia, en la dirección de este organismo de compras y contrataciones. Entonces, vamos a ver si los periodistas, los comunicadores, los locutores que de alguna u otra manera tienen o tenemos programas en los medios de comunicación, podemos resistir y quizás la parte privada sea fundamental entonces para acudir a ellos y respaldar nuestros espacios tanto de radio como de televisión y en las redes sociales.
Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa la confianza de toda una nación, depositada en las personas que están al servicio de su crecimiento. Cada iniciativa implica una enorme responsabilidad y debe ser ejecutada con la máxima transparencia. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad iniciativas que potencien el crecimiento social y económico del país. Garantizamos la transparencia en cada etapa del proyecto, fiscalizando la integridad de todos los actores involucrados, para evitar que la corrupción nos robe el sueño de construir una mejor calidad de vida para nuestra gente. Solo mediante ese compromiso, la transparencia deja de ser un concepto para convertirse en una aspiración concreta. Esta es la dirección en la que en la DGAPP estamos avanzando. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas vitales para el desarrollo de la República Dominicana, entre ellas las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Cámara de Cuentas. También refrendó el 9º grupo de 441 contratos relativos a transferencias de inmuebles del Estado. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que han conocido 5.223 que datan desde el año 1971. Además, el Pleno aprobó el 15º grupo de 19 resoluciones internas en las que los legisladores solicitan al gobierno la construcción y terminación de obras para sus respectivas demarcaciones. Igualmente, el Pleno aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto que declara al municipio Baní, provincia Peravia, capital del mango, de la autoría de Julito Fulcay. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió al director de Proindustria, Rafael Cruz, con quien trató temas de interés para la nación. Y más de 10 comisiones permanentes se reunieron para discutir diferentes proyectos que van en beneficio del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Amigas y amigos de este su espacio Silvia en Perspectiva, hemos llegado a la parte estelar y es por supuesto la entrevista, y hoy nos honra nueva vez con su presencia el maestro don Luis de León, dirigente político, alto dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Aspira era a ser el secretario general del PLD, ahora en esta ola de renovación que se dice por ahí que va a venir. Él es un hombre de la casa desde que nos iniciamos en este espacio, ya hace unos 8 años para 9, pues ha estado él siempre que le invitamos asistiendo a nuestra convocatoria, a nuestra invitación. Don Luis, buenas tardes, bienvenido nueva vez a Silvia en Perspectiva. Le queremos aquí. Querida Silvia, un saludo a tu público en Silvia en Perspectiva. Gracias. Nos da gusto, es grato, es una honra el estar acá en tu programa, en la casa, Así volver es. de nuevo. Así es, así es. Para dialogar de algunos aspectos de la vida política nacional. Recientemente han transcurrido unas elecciones, tanto la de medio término como la del 19 de mayo, que es la más reciente, donde se impuso con los votos, podemos decir, ¿verdad? El gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por don Luis Abinader, que nueva vez se juramentará el 16 de agosto como presidente de la República Dominicana. Usted es del Partido de la Liberación Dominicana, de esa corriente bochista que ha estado ahí latente en el PLD y que es esa voz que recuerda siempre las enseñanzas del profesor. A usted también le dicen profesor. Gracias, gracias. Claro, por sus méritos. Y lo ejerzo. Eso le iba a decir, tal, por sus méritos como profesor, sí, como maestro. Sí. Claro que sí. ¿Qué opinión le merecen los pasados comicios celebrados en el país? Bueno, los pasados comicios fue un ejemplo antidemocrático, ¿verdad? Porque en estas elecciones se utilizaron todos los recursos del Estado, se compraron prácticamente las elecciones, se compraron
alcaldes, diputados, senadores, bueno, dirigentes políticos. Eso nunca se había visto en el país tan escandaloso. Todo eso lleva al ánimo de la población dominicana para decir que este gobierno es un gobierno hasta cierto punto, aunque tiene legalidad, tiene ilegitimidad, porque las mismas elecciones, la abstención es casi el equivalente, ¿verdad?, a la votación. Pero, y ciertamente hay que decir que no fue el mejor ejemplo de unas elecciones ampliamente democráticas, independientemente de que nosotros tenemos la lectura de lo que ocurrió. Pero al parecer no ocurrió nada de eso que usted dice, porque decían que ganaban con el 70% y la votación no fue esa. Bueno, ganaron porque la oposición se lo permitió hasta cierto punto. Usted sabe que yo soy fundador del Sí, PLD. claro. Vine de Montecristi cuando participé en la fundación. Tierra hermosa esa, tierra hermosa, histórica, ay, grande. Montecristi y su morro. Gracias. Bueno, y participé de la fundación del PLD el 15 de diciembre del año 1973 y en el PLD fundamos una organización para los valores bochistas, los valores éticos, morales, los principios democráticos, patrióticos, sociales, culturales y educativos de nuestro líder histórico, el gran maestro de siempre, el profesor Juan Bosch. Y en el PLD en todo momento nosotros planteamos la necesidad de la unidad. La unidad para... si no hay unidad, mire, no se rompe todo. Claro. Planteamos, en primer lugar, planteamos la unidad cuando el PLD se dividió, cuando había aquella diferencia entre el presidente en ese momento, el presidente Danilo Medina, y el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández. Duramos 2 años de cruzada, abriéndole los ojos al país, mejor dicho, a la dirigencia del partido, en el sentido de que había que dirimir la diferencia para evitar lo que ocurrió, la división y la derrota del 5 de julio, ¿verdad?, del año 2020. Y cuando fuimos candidatos, o mejor dicho, aspirante a la presidencia de la República en la consulta interna del PLD, en el recorrido que hicimos en todo el país, planteamos a las bases del PLD, de la fuerza del pueblo y hasta del mismo PRD, que era necesario que nos uniéramos. De ahí que vino la alianza opositora Rescate RD, que debió propiciar una auténtica unidad sincera, de verdad, eso le iba a preguntar, porque usted cree que no hubo sinceridad, ¿verdad? No, pero yo veía al presidente de mi partido, el Revolucionario Dominicano, el PRD, Miguel Vargas Maldonado, muy afanado realmente en esa alianza y procurando reuniones, y hasta la OEA encabezó una delegación, pero no sé, como que faltó. No hubo voluntad política, se impusieron los egos. El liderazgo político en un momento de sección como tiene el país, en el momento de las elecciones y ahora, respecto al hecho de que el país está seriamente amenazada por la comunidad internacional con el tema haitiano y con el tema de la crisis dominicana. Nosotros planteamos que era inminente una unidad y dijimos una unidad en primera vuelta. Real. Que los liderazgos debían poner de un lado sus aspiraciones, porque el que sufre es el pueblo dominicano. Y los partidos, que son las fuerzas bochistas, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, los líderes debían interpretar al pueblo. El pueblo quería unidad. Una unidad para salir de la actual gobernabilidad. Cuidado, sí, por eso entonces se quedó sentado en sus casas el pueblo. Bueno, la gente no fue a votar, la gran mayoría. Silvia, exactamente. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Vamos a ver. El PRM apeló a crear una percepción de victoria, de triunfalismo. 70% y hasta 75%. 70, 65% y llegaron a llegar a 80%. Todo eso le metió miedo al pueblo. Y la alianza opositora, su liderazgo, no tuvo la capacidad, mejor dicho, la voluntad, tenía la capacidad, la voluntad de poder desmontar esa percepción que era irreal. Porque la verdad es que todo el pueblo dominicano tenía la actitud de quitarse el gobierno de encima. Primero, porque le ha generado una inflación que en barrios populares y en las comunidades del interior del país
La gente, como decía el profesor Juan Bosch, no tiene las 3 calientes al día. Así es. Primero, porque en segundo lugar, porque creó un estado de inseguridad nacional, la improvisación, el país, el retroceso como tal. Entonces el liderazgo político no asumió con voluntad política, patriótica y social el momentum, la coyuntura, y no se puso el traje de Duarte, de Juan Bosch, de José Francisco Peña Gómez, que asumían las masas populares y el pueblo como tal. Otro sería el escenario. Otro hubiera sido el escenario, porque el pueblo inclusive creyó en un momento en que se convocó aquel primer lunes de Semana Santa a una rueda de prensa, el pueblo todo aplaudió, creían que iba a renunciar. La expectativa. La expectativa fue que iban a renunciar, se iban a poner de acuerdo, iba a haber un candidato presidencial, vicepresidencial, y todo iba a ser ahí. Pero qué frustración, único. Qué frustración para el pueblo, cuando observó que aquello fue una declaración de intenciones. Nosotros le dijimos al liderazgo político, y de lo mismo que se había dicho. O sea, de lo mismo que se había dicho. No hubo nada trascendental. Nuevo, Silvia. E inclusive nosotros le dijimos... Reafirmar el apoyo a los candidatos y candidatas a diputados. Correcto. En las elecciones municipales, nosotros en las mismas elecciones municipales dijimos, el liderazgo tiene que aparecer frente al país e invitar a votar. Y se lo dijimos ahora para estas elecciones, que debía recorrer el país. Y esos liderazgos, particularmente, debía cada uno de convocar al pueblo a votar con valentía, con entusiasmo. Tampoco se hizo eso. Una lucha en quién puede más, de manera particular. De manera que todo esto nos convoca a una situación, a este momento, en que la oposición política tiene que ponerse de acuerdo para evitar que en la República Dominicana se cree una confrontación nacional, pues se produzca una poblada o una situación social, porque el gobierno solamente ha generado preocupación después de las elecciones. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha llamado a un consenso, inmediatamente ha entrado con este llamado a un consenso a toda la nación, a todos los sectores de la nación por el aspecto del pacto fiscal que dice hay que realizar ya en la República Dominicana, y es mediante una reforma fiscal que va a realizar, y no sabemos si realmente va a ser el pacto o simplemente una reforma que va a someter el Ejecutivo al Congreso Nacional. Dicho sea de paso, don Luis, profesor, el Congreso Nacional, el gobierno tiene la mayoría, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. El gran peligro, Silvia, es que este equipo, que no tiene cultura democrática, que su cultura es dinero, finanza, no tiene cultura y ni sensibilidad democrática, va a utilizar el poder, porque lo que entiende por democracia es utilizar el poder. No va a haber pacto si no reforman, simplemente, ¿usted cree? Bueno, aquí la noticia después de las elecciones es la reforma fiscal, una puñalada trapera al estómago del pueblo, porque todo lo que se dice del pueblo y de la clase media. Porque normalmente esas reformas fiscales nunca benefician a lo que es la clase más pobre y la media, que la baja a pobre. El pueblo ya es sabio. Juan Bosch decía que nadie sabe más que el pueblo. El pueblo sí sabe que todas esas reformas fiscales, a quien le va a colocar una puñalada en el estómago mismo del pueblo, es al pueblo, es a la clase media. Pero fíjense ustedes de lo que está hablando ahora, algo que la primera dijo el presidente de la República, que la primera reforma va a ser la reforma constitucional. Y el pueblo quiere reforma. Y hay aquí necesidad para una reforma. Ya se está pensando, antes de la reforma fiscal, en reformar la Constitución de la República. Sí, habló de la reforma y que la va a introducir realmente en los próximos días. E inclusive se habla de que puede ser sometido hasta antes del 16 de agosto, tanto la reforma fiscal como la reforma de la Constitución. Pero que él no la utilizará para de que quedarse en el poder, reelegirse, nada de eso. ¿Cuántas veces dijo él que no se reelegía? Hasta juró que no se reelegía. Y ya el pueblo es sabio. Al pueblo no hay quien lo engañe. El pueblo sabe que el presidente quiere seguir ahí. Y el pueblo sabe muy bien que, y eso es un llamado aquí al liderazgo en tu programa, liderazgo político
que se ponga las botas de Juan Bosch, de Camaño, de Peña Gómez, porque modificar una constitución de la República tiene que tirar el pueblo a las calles. No hay necesidad, eso es un ejercicio de politiquería para secuestrar más al pueblo, porque todo el mundo sabe. ¿Usted cree que con la Constitución del 2010 estamos bien? Pero claro que sí, ya. Pero ¿qué hay que buscar? ¿Qué hay que reformar? La Constitución no puede seguir siendo un instrumento para que cada presidente se haga un traje a su medida. Mire, vamos a una breve pausa con su anuencia y retornamos de una vez. Continúen con nosotros. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa la expectativa de miles de personas por comenzar a disfrutar de sus beneficios. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de dos sectores, para llevar a la realidad iniciativas que eleven el estándar de vida de la población. Seguimos cada proceso controlando su implementación, porque sabemos que la eficiencia no es simplemente velocidad de ejecución, sino que demanda planificación y organización. Respetar los procedimientos de cada etapa nos permite garantizar la ejecución y el buen funcionamiento de las obras y servicios que promovemos. Nuestra misión implica una enorme responsabilidad. Por eso hacemos las cosas de una sola manera, bien, como la sociedad dominicana lo merece. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Continuamos conversando con el licenciado Luis de León, maestro, educador de la República Dominicana. Ha sido funcionario en varias ocasiones, específicamente más en el Ministerio de Educación. Lo recordamos ahí de viceministro por muchos años. Hoy está aquí con nosotros y estamos conversando respecto a nuestro país, cómo marchan las cosas que vienen. Antes de entrar al punto que queremos tocar con él, es de sus aspiraciones a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, quisiéramos hablar un poquito más sobre el aspecto gobierno, sobre lo que ha estado aconteciendo, porque en estos días se han sucedido muchos casos de violencia de toda índole, violencia callejera, violencia de atracos de bancos, los feminicidios a la orden del día. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cree que debemos hacer? ¿Qué está pasando? Sí. Evidentemente que la República Dominicana es víctima del impacto mundial. La violencia es un fenómeno mundial que viene dado por el narcotráfico, las drogas, la inversión de valores todo que hay en el país. Todos esos factores influyen ahí. La violencia que está, la violencia intrafamiliar, que es un problema de educación, pero de ley. Es un problema de ejemplo también, de que el liderazgo dé ejemplo. El liderazgo político tiene que dar ejemplo al país, ejemplo de paz. El pueblo se la sabe toda y sabe en qué están todos los líderes. Nadie sabe más que el pueblo, decía el profesor Juan Bosch. Frente a todo esto se necesita la unidad de la oposición. Se necesita también la unidad de un gran pacto gobierno-oposición con este tema de la violencia. Sí, pero han habido hechos de violencia que han traspasado las callejeras, porque atracar un banco, como fue el de Reservas allá en Santiago, y una estación del Popular aquí en una avenida tan transitada como la Luperón, en la capital. Eso habla de la crisis. De valores también, pero también crisis social. Económica, a eso voy. Crisis económica, crisis social. Y habla también de cómo el país ha sido impactado por esa inversión de valores en
en sectores juveniles, desde las redes sociales y habla también. El deseo de conseguir dinero rápido. Sí, de ese propósito de ser y tener sin trabajar, sin pasar un proceso. Porque ese es el malo ejemplo que lo vemos acá y en toda la región. El mundo marcha hacia una situación realmente, no solo la guerra que está en el Medio Oriente, la guerra que está en Asia, y hasta en África hay guerra. Y la que habla también del gran problema de la familia, el gran problema social de valores, el gran problema de la educación, el gran problema de la cultura, esa línea de llegar, de querer ser al margen del camino correcto, de los valores, al margen del estudio, al margen del sacrificio, al margen de la dignidad, al margen del honor. Es ahí que los líderes de nuestro país tienen que, en el contexto de la situación mundial y en el contexto local, tienen que mostrar ejemplo, tienen que trillar fino. Ahí sí se necesita unidad para poder combatir todo eso. Pero claro, realmente. Se necesita la unidad. Sí, sí. Y yo creo que de todo el pueblo, de creo. todo el pueblo. De todos los actores, no importa qué línea política puedan tener. Claro, claro. Se necesita la unidad. El país, por ejemplo, la República Dominicana, hablando de paz política, es el único país del mundo, de América Latina y del Caribe, que tiene paz política. Desde el año 1965, aquí todos los problemas se resuelven por la vía del consenso. Así es. Sin embargo, esa paz política puede romperse en el país. Vemos otros países que la tienen distorsionada. Observamos que la oposición política no asumió, eso lo digo yo críticamente, como militante político, como educador, como formador, como politólogo, no asumió la responsabilidad que le tocaba. En un momento todo esto ha hecho que han puesto el poder en un sector económico poderoso que no tiene sensibilidad humana, sensibilidad patriótica, sensibilidad social, que lo que cree que todo se resuelve el dinero. Las elecciones se resolvieron aquí con el dinero. Y el liderazgo nuestro se conformó con ver todo pasar. No asumió las calles. No asumieron las calles. Entonces, ese liderazgo al que usted se refiere, el liderazgo nuestro de los partidos, su partido muy en especial, que quedó en tercer lugar. O sea, pasó la Fuerza del Pueblo a estar en el segundo lugar donde estaba su Partido de la Liberación Dominicana. Ahora se ve como una ola de renovación. Se dijo que el presidente Danilo Medina pues ya no iba a seguir, pero como que no quieren que se aparte, sino que siga, por lo que hemos escuchado. Él no ha dicho en ese sentido que quiere quedarse, todo lo contrario, en un momento como que ya, pero usted quiere formar parte de esa renovación en cuanto a la alta dirigencia de su partido, llegando a la Secretaría General. ¿Qué nos traería para el país con una secretaría suya en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, en primer lugar... ¿Y por qué? Si ahí hay muchísima gente ahí en fila también. Querida amiga Silvia, en primer lugar, el Partido de la Liberación Dominicana, después de un 62% con el presidente Danilo, 2016. La votación más alta, La más alta, ¿verdad? Un 37 o 38 en las elecciones de 2020 con Gonzalo Castillo. Cayó estrepitosamente en un 10%. A grandes caídas, grandes soluciones. Sí. Se necesita una renovación del partido, pero una renovación no de cara, no una renovación generacional, porque quieren presentar al PLD una renovación general entre la experiencia y la juventud. Muy por el contrario, experiencia y juventud deben estar siempre integrados. Claro. Debe ser así históricamente. Pero eso quieren dividir al PLD. Usted sabe que ahora hay una propensión del liderazgo en la comunidad internacional, la injerencia extranjera, de clausurar, destruir, disminuir el sistema de partidos políticos. Así ocurrió con el PLD. Nosotros advertimos, cuando no se había dividido el PLD, Leonel Danilo, que había una propensión de la injerencia extranjera de dividir al PLD y sacarlo del poder. Y así ocurrió, no lo escucharon. Pero ahora mismo, en la presente situación, se quiere continuar destruyendo al PLD.
Pero la política no puede ser un juego. La renovación no puede ser un grupo de lo mismo, más de lo mismo. Es bueno decirle a tu público y a ti que el Partido de la Liberación Dominicana, su formación, su visión política, social, viene de nuestro líder histórico, el gran patriota, demócrata, humanista, un hombre de amor por el pueblo, Juan Bosch. El asunto es que ustedes fueron formados, Claro, los círculos de estudio, todo claro. eso, pero luego el PLD entró a una fase donde dijo, entren todos. Claro. Intentó, Responsable. y entonces esa parte de la formación que ustedes la han tenido, sobre todo los que seguían al profesor Juan Bosch, como que se vio debilitada con el todo el mundo ahí, no importa si tenía formación o no. Claro, es que los valores fundamentales de la educación, los valores fundamentales es la conciencia política, el compromiso político. Nosotros entramos todos a la política, no pensando en lo que denme lo mío, qué me van a dar. Entramos a la política para aportar por este pueblo, por la población humilde, por los pobres, por las grandes mayorías. ¿Y qué piensa Luis de León en la Secretaría General del PLD de alcanzar lo que es posible que sí, con el poder de Dios, ¿verdad? Realizar distinto en beneficio de su partido para que pueda entonces estar en condiciones de llegar nueva vez al poder? Bueno, nosotros planteamos la necesidad de que el partido dé un viraje en parte de su liderazgo. Juan Bosch decía que la política es lo que más se parece a la guerra y que cuando el Estado Mayor político pierde la guerra debe tocar retirada y debe hacerse cargo un frente. En el béisbol. O sea, usted me está diciendo a mí que el presidente Danilo Medina, que es el presidente del partido, fue presidente de la República 2 veces, debe ya de... No. Él fue el que dijo ante el país. Él y el secretario general en la reunión del comité político Charlie del Mariotti, 27 yo lo de escuché mayo, que ponía a disposición el pusieron a cargo. su disposición sus cargos de secretario general y de presidente. Pero yo también agrego quién fue que perdió esas elecciones, que llevó al PLD, la obra maestra del profesor Juan Bosch, como dijo él, al periódico El País, en una entrevista que le dijo. No dijo que su obra maestra fue de Cristóbal Colón a Fidel Castro, La Mañosa, El Oro, la novela El Oro y la Paz, o cualquiera de sus otros libros, su cuentística. Dijo que su obra maestra fue el PLD, un partido nuevo en América. Parte de ese comité político es el que lo ha llevado a un 10%. Bueno, el mismo presidente Danilo Medina dijo en un encuentro que tuvimos con el Comité Central que habíamos hecho una oposición light, que ahora era que vamos a hacer oposición de verdad. Oposición light, entonces permitimos que el gobierno se quedara. Vi las declaraciones. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros planteamos, no, yo creo que el presidente Danilo Medina no ha dicho que no. Le han pedido que se quede, sí. No ha dicho que no. Pero yo creo que él va a continuar, él puede continuar siendo el líder del partido, presidente ad vitam del partido, la condición que le dimos al profesor Juan Bosch, y puede ejercer su liderazgo. Pero debe dar paso a un nuevo presidente del partido. Yo me planteo como secretario general, porque el PLD necesita volver a conquistar el corazón del pueblo. La política es una ciencia, no es un asunto de sentimiento. Política hay que tomar determinaciones y decisiones. Algunos dicen que para que eso vuelva a suceder tienen que unirse como partido PLD y Fuerza del Pueblo. Tenemos un minuto para que usted pueda dejar un mensaje y también hablarnos de ese punto. Es que la Fuerza del Pueblo y el PLD prácticamente son lo mismo, independientemente de que son tan organizados en dos organizaciones distintas. Se necesita la unidad. Eso le iba a decir, pero si no hay unidad, no importa. Habrán de unirse, el pueblo puede más. La gran mayoría de ambos partidos están de acuerdo con la unidad. Recuerdo que, como decía el profesor Juan Bosch, el PLD es un patrimonio del pueblo dominicano y la Fuerza del Pueblo y el PLD, su líder es Juan Bosch. Diríjase al comité central de su partido. Bueno, a nuestro comité central. Dígale ahí que usted quiere ser el secretario general que lo va a enrumbar, por eso. A nuestro comité central y al pueblo dominicano, nosotros queremos que hemos hecho de la política una labor de servicio, de entrega, de ejemplo, un ejemplo ético, un ejemplo moral, un ejemplo de trabajo permanente, sin vacaciones. Nosotros queremos ir a la Secretaría General para darle al PLD el rostro de acción bochista, para que el PLD, en el contexto de la nueva
gobernabilidad y frente a todos los problemas que le vienen, que le va a generar este problema, este gobierno, tenga en nosotros y todo un equipo el bochismo de cara al pueblo, a la sociedad dominicana, el patriotismo, las ideas sociales y políticas que contribuyan a la unidad de todo el pueblo. Llegó el momento de desprendernos de posiciones y de actitudes y de pensar en el pueblo. Este partido, como dijo el profesor Momó, no es de propiedad de nadie en particular. El dueño del PLD es el pueblo dominicano y el pueblo lo que quiere es la unidad en la fuerza del pueblo, la unidad en el PLD y de todas las otras fuerzas políticas. Le deseamos muchos éxitos. Aquí estamos a la orden, siempre para usted. Gracias. Cuando quiera transmitir cualquier mensaje, usted acude a nosotros y aquí estamos, don Luis. Gracias, aquí volveremos. Sí. Esta es nuestra casa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchos éxitos en sus aspiraciones. Muchísimas gracias, belleza Silvia, y a ti en tus funciones de presidenta del Parlacén, de lo cual nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. Ustedes, por favor, continúen con nosotros, que hay más contenido de interés. Vamos a darles una nota informativa, pero en el orden económico. Y es que economistas, expertos en política monetaria y fiscal y aspectos de incidencia directa en la producción, como el intercambio y el balance comercial internacional, consideran que el proyecto de reforma fiscal que será presentado por el gobierno tiene que ser ampliamente debatido por todos los sectores de la sociedad. Las propuestas que presentadas hasta hoy plantean mecanismos de compensación para los más pobres, pero la clase media baja y la clase baja tiene que tener claro cómo les afectará. En el espacio panel de expertos de un medio de prensa escrita local sobre el tema de la reforma fiscal, los economistas Mercedes Carrasco, Rafael Espinal, Luis Humberto Vargas, Antonio Siriaco Cruz y Miguel Collado Di Franco ofrecieron amplios detalles. Miguel Franjul, director de ese medio, y Cándida Acosta, editora de Economía y Negocios, conversaron con los economistas invitados. Durante la actividad, la economista Mercedes Carrasco explicó que aún sin conocer los lineamientos de la reforma que presentará el gobierno, si se toma en cuenta el proyecto que había elaborado en el 2021, el 76% del costo de la reforma iba a recaer sobre las personas, 13% sobre las empresas y entre 11% y 12% una combinación de personas y empresas. La verdad que uno a veces no entiende cuando se trabajan estas reformas fiscales y entonces las consecuencias quienes las pagamos somos esa clase media y la clase más pobre del país, cuando debe ser todo lo contrario, cuando los gravámenes, cuando esos atributos fiscales deben recaer precisamente en las grandes empresas, en los más pudientes del país, porque tienen mayor poder adquisitivo, porque tienen mayores facilidades del pago de esos impuestos. Sin embargo, quizás, y he oído personas que dicen que los de menos recursos muchas veces son los que más pagan estos impuestos. Vamos a ver qué trae la llamada reforma fiscal. La FED mantiene intactos los tipos de interés. A pesar del retroceso de la inflación, la Reserva Federal no ha seguido el ejemplo del Banco Central Europeo y mantiene los tipos de interés. El principal tipo de Estados Unidos se sitúa sin cambios entre el 5,25 y el 5,5%. Veamos. La Reserva Federal no ha seguido el ejemplo del Banco Central Europeo y mantiene los tipos de interés. El principal tipo de Estados Unidos se sitúa sin cambios entre el 5,25 y el 5,5%. La inflación lleva tiempo en retroceso. En mayo cayó un 0,1% interanual hasta el 3,3%, pero el descenso es lento y está por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. Además, la tasa de inflación subyacente, es decir, excluyendo los precios de la energía y los alimentos,
cayó más de lo previsto, un dato al que el Banco Central estadounidense pone especial atención. Se le suma un mercado laboral marcado por la escasez de trabajadores cualificados y un aumento significativo de los salarios. Los mercados especulan con que los tipos de interés se mantengan hasta septiembre. Sobre ciencia y tecnología, les tenemos que en Japón, la República Dominicana fue escogida como uno de los países miembros del Consejo de Directores del Foro Internacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, FIRS, lo cual la convierte en la única nación de la región del Caribe que forma parte de esta organización internacional. La representación recae sobre Carlos Leonardo, director del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos del Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia. La inclusión del país en la FIRS constituye un paso trascendental hacia el fortalecimiento de las capacidades cibernéticas en la región del Caribe y América Latina. Excelente. Internacionales en este momento. Pues les decimos que Hamás pide modificaciones a la propuesta de tregua presentada por Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken afirma que algunas de las exigencias de la organización islamista son factibles, pero otras no. Ni Israel ni Hamás se han comprometido con el documento, mientras crece la presión internacional para que se implemente una tregua. Entre tanto, el pasado jueves, las autoridades gazatíes controladas por Hamás confirmaron que otras 14 personas murieron a causa de los ataques israelíes en el enclave. ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. El grupo islamista palestino Hamás ha solicitado algunas modificaciones a una propuesta para un acuerdo de tregua. Ahora mismo se han comprometido públicamente con este plan Hamás, y es lo que también reclamaba y refrendaba posteriormente el secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien viajó a Qatar para buscar apoyos a esta iniciativa. El lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó la propuesta, instando tanto a Israel como a Hamás a implementarla de inmediato y sin condiciones. Pero hasta el momento los combates continúan. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo terrorista, al menos 14 personas habrían perdido la vida en los más recientes ataques israelíes este miércoles. La guerra de Ucrania acapara la cumbre del G7 que ha comenzado a realizarse en Italia en esta semana. Avanzó un acuerdo para conseguir fondos obtenidos de cuentas rusas. Si algún día se descongelan los activos rusos, las ganancias inesperadas serían tremendas. Vamos a ver. Los líderes del G7 miran al cielo cómo descienden los paracaidistas de ese cielo celeste sin lluvias, pero sí hay lluvias y de euro para Ucrania, un préstamo financiado con intereses de los fondos rusos congelados. En ese marco, Estados Unidos y Ucrania también firmaron un acuerdo de seguridad y ocupa un lugar importante en la agenda la disputa comercial con China, que también se va a volcar en la declaración final, en una cumbre en la que participan otros países como Brasil y Argentina como invitados. Lula y Milei probablemente se verán las caras. Son una amenaza a los buques de guerra y el submarino nuclear rusos que han llegado a Cuba. Los buques que arribaron el pasado miércoles a La Habana no realizarán maniobras conjuntas, según Cuba. No portan armamento nuclear. Aunque muchos ven la actividad de esa flotilla como un signo de la tensión entre potencias, Estados Unidos dice que no la considera una amenaza. El Kremlin, por su parte, acusa a Occidente de ser sordo a las señales diplomáticas de Moscú y de solo prestar atención cuando ve movimientos de las Fuerzas Armadas rusas. Son salvas de cañón que se escuchaban desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña en La Habana
para recibir al grupo de buques militares rusos que ingresaban ayer a puerto, una fragata con capacidad para misiles hipersónicos, un submarino con propulsión nuclear y un petrolero de reaprovisionamiento, además de un remolcador. Nuestro distinguido público, mi amado público, gracias por la sintonía que nos han dispensado por este espacio en la tarde de hoy, el cual hemos culminado, pero solo por hoy, ya que de seguro Dios nos regalará nueva vez la oportunidad el sábado para encontrarnos con ustedes. Tengan un feliz resto del fin de semana. Prometan que van a ser felices. Bye bye.